Bienvenidos a la clase de electrónica. En esta ocasión vamos a hacer amplificadores y vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice: en el amplificador transistor PNP mostrado en la figura requiere una ganancia de tensión y una de -5 y una resistencia de entrada de 1 kΩ. Determina la ganancia de corriente máxima, de la máxima excursión simétrica y el valor de los otros resistores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a proceder a hacer simplemente es el análisis. Como pueden ver, tenemos un transistor PNP, y lo vamos a empezar a ver cómo tratar con este tipo de transistores, ¿no? Ya en primera nos dice que tenemos la máxima excursión de ganancia y eso tenemos que determinar, ¿no? A ver, veamos entonces. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer el análisis tanto en AC como en DC. Lo primero que siempre hacemos cuando nos piden, en este caso para amplificadores, es trabajar con análisis en AC, en corriente alterna. Entonces yo voy a colocarme esto y yo voy a poner análisis en AC. El análisis en AC se realiza de la siguiente manera. Vamos a simplemente hacer el equivalente del transistor para este circuito en corriente alterna. Entonces, como pueden ver, este es un transistor PNP. Vamos a ver cómo se realiza para este tipo de ejercicios. Lo primero que voy a hacer es esta ranurita. Y ahí vamos a ver cómo se estaría trabajando primero el transistor y luego los demás componentes, que sería casi lo mismo que otros ya vistos, ¿no? Ya. Entonces, para este transistor, tal y como les he dicho, en este caso está polarizado a la inversa. En este caso, este tipo de transistores. Por eso igual como pueden ver, su voltaje de base emisor igual es negativo. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, entonces vamos a ver. Bien, lo primero que vamos a tener es la resistencia de emisor, que va a estar acá. Y esto va a ser mi resistencia de emisor prima. Ya saben, ese prima significa que es una resistencia de emisor, pero está interno al transistor. Luego de eso voy a tener acá una fuente de corriente, pero esta fuente de corriente va a estar en sentido contrario. Y eso sería todo, ¿no? Y en este caso este sería a ver si nos saltamos, esto va a ser la base. Esto va a ser en este caso el emisor. Y aquí sería el colector, ¿no? Pero con su respectivo sentido. Ahora vamos a dibujar lo que son las corrientes. Para las corrientes lo voy a colocar de color amarillo. Vamos a tener, bueno, no amarillo, mejor otro color, un verde. Vamos a tener la corriente de base, aquí va a ser en minúscula, porque estamos hablando de corrientes, en este caso alternas, corriente de base. Y aquí va a ser la corriente de emisor. ¿No? Esta va a ser mi corriente de emisor y por lo tanto la corriente de colector. Como pueden ver, hay un diferente sentido de corrientes, ¿no? Son totalmente diferentes a lo que normalmente dibujábamos. Bien, entonces ya que tenemos ahora dibujados nuestros datos, vamos a proceder a determinar los demás circuitos, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos en corriente alterna, los capacitores trabajan como si fueran cortocircuito, ¿no? O sea, como si fuera un cable. Entonces eso me va a dar la posibilidad de que analicemos la señal de entrada y también analicemos las demás señales de salida también. Ya, entonces aquí voy a tener, por ejemplo, una resistencia que va a ser ahí, y voy a tener otra resistencia en el otro lado igual, de lo que sería del colector que se va a desprender.
y otra resistencia que va a ser de la carga, ¿no? Y ahí tendríamos entonces el circuito ya dibujado. Ah, y me faltaría una resistencia de emisor que va a estar acá, ¿no? En este caso, como pueden ver, este es un circuito sin desacople de emisor. Entonces vamos a ir viendo cómo se trabaja también con eso. Ya que tenemos entonces esta señalización, ahora sí voy a proceder a ver, voy a tener aquí mi voltaje de entrada. Y luego también voy a obtener a la resistencia R1 y R2, se van a poner en paralelo y esto me va a dar una resistencia de base. Directamente voy a colocar eso. Ya, R1 y R2 se va a hacer resistencia de base. A ver, para que se entienda mejor, lo pondré de esta manera. Esto va a ser la resistencia R1 en paralelo con la resistencia R2, ¿no? Y esto es lo mismo que decir la resistencia de base. ¿Ya? Ahora que ya tengo la resistencia de base, voy a proceder a hacer las demás resistencias. Ahora la resistencia de emisor, que se va a encontrar acá. Y esta resistencia de emisor me va a proporcionar igual una caída de corriente por ese lado. Aquí voy a tener una resistencia de colector, ¿no? La resistencia de colector y por último la resistencia de la carga. ¿Sí? Ahora, hay algo bien interesante que tienen que tomar en cuenta, es lo siguiente, que normalmente el amplificador se toma en cuenta antes del capacitor y después del capacitor igual, o sea, por este lado y por este lado es el amplificador en sí y sus características, y la parte de afuera ya serían los demás adherentes, ¿no? Por ejemplo, esta es la carga, que nada que ver con el amplificador, y aquí también puede haber una resistencia de la fuente, ¿no? De inicio. Entonces, normalmente cuando nos piden resistencia de entrada, nos estarían pidiendo esta parte. A partir de aquí, la resistencia de entrada. Y la resistencia de salida igual sería a partir de aquí. Normalmente, ¿no? Digo, depende mucho de la bibliografía que estaría hablando, pero es la resistencia de entrada del amplificador, ¿no? En general. Ya. Entonces aquí vamos a tener nuestra resistencia de entrada. Y aquí va a ser y de aquí vamos a ver, o sea, el sentido de donde estaríamos viendo sería así, ¿ya? Resistencia de salida. Ya. Entonces, continuando con esto, ya tenemos entonces nuestro circuito dibujado. Lo único que voy a hacer ahora es hacer el pequeño análisis, ¿no? De análisis de corrientes de entrada y salida y todo eso, ¿no? Entonces, mi voltaje de salida. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Ah, me estaba olvidando de las corrientes de entrada y las corrientes de salida. ¿Para qué me sirve esto? Igual me sirve para indicar lo que sería la ganancia de corriente, ¿ya? Aquí vamos a tener una corriente de entrada y aquí voy a tener mi corriente de salida, ¿no? Y de salida. Ya, ahora sí vamos a proceder a hacer el análisis de cada uno de estos. Entonces, ¿yo qué digo? En este caso yo quisiera hallar lo que es el voltaje de... Como les he dicho, si queremos hacer ganancia de voltaje, esto pondré, vamos a hallar la ganancia de voltaje. Hallamos ganancia de voltaje. ¿Cómo vamos a hallar la ganancia de voltaje? Siempre van a poner todo en función de la corriente de base. Ahora, yo si quiero hallar el voltaje de entrada, entonces el voltaje de entrada se va a reflejar acá por paralelismo. Y esto también se va a reflejar en esta rama. Y en esta rama está actuando lo que es la corriente de base, ¿no? Pueden ver, aquí está la corriente de base. Entonces, en esta rama voy a trabajar yo.
Pero antes, como pueden ver, esta resistencia de emisor está en ambos circuitos. ¿Cómo trabajo con eso? Es bien sencillo. Lo que yo voy a hacer simplemente es voy a borrar esta resistencia de emisor, ¿ya? Y voy a poner su equivalente. ¿Cómo sería? Esta resistencia de emisor se puede dividir en dos. Y eso lo voy a hacer ahora. Se va a dividir una resistencia de acá y otra resistencia acá. Pero va a tener una pequeña diferencia. Como por la resistencia de voltaje de la resistencia de emisor aquí es igual a la resistencia de emisor por la corriente de emisor, ¿verdad? Ahora, esto mismo yo lo puedo interpretar de la siguiente manera: va a ser la resistencia de emisor por la corriente de colector, porque la corriente de emisor es lo mismo que de colector, o también esto puede ser igual a la resistencia de emisor por beta veces la corriente de base. Entonces lo que yo voy a hacer es bien simple. ¿Cómo he hecho esa división? Es bien sencillo. Simplemente en esta rama, en la rama de la base, voy a utilizar esta corriente de base, ¿verdad? Como pueden ver. Entonces yo tengo que poner esta impedancia. Y en la y en la rama de colector, lo que yo voy a hacer es simplemente colocar la resistencia de emisor normal, ¿sí? Entonces, para trabajar en las diferentes ramas y seguir trabajando con la misma corriente, lo único que hago es simplemente poner su equivalente, y como en este caso en la rama de la base, donde pasa la corriente de base, para que sigamos trabajando con la misma corriente de base, yo simplemente voy a poner un beta a mi resistencia de emisor para decir que de esa manera va a seguir trabajando con la misma resistencia, ¿no? Entonces voy a poner aquí mi resistencia de emisor por beta. Y aquí simplemente voy a poner resistencia de emisor porque es la rama del colector, ¿no? De la corriente del colector. Bien, entonces ahora vamos a proceder a determinar lo demás. Como les decía, ahora que ya se ha dividido, entonces voy a proceder a hallar primero las ganancias de corriente y de voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente lo que voy a hacer es, primero, como les decía, hallar el voltaje de entrada en función a la corriente de base. Entonces, en la rama de la corriente de base voy a hallar el voltaje de entrada. Yo voy a decir entonces voltaje de entrada es igual a ¿qué? Y aquí está mi rama, ¿no? Esta rama estoy utilizando, la voy a volver a seleccionar, esta misma. La rama de la base, donde vamos a poner la corriente de base. La corriente de base multiplicado por ¿qué? Ahora, como es de más a menos, entonces tengo que invertir la corriente. O sea, vamos a tener menos la corriente de base por las resistencias, ¿no? Que va a ser la resistencia de emisor prima por beta más la resistencia de emisor por beta. Entonces, por lo tanto, esto aquí va a ser igual. Yo voy a factorizar menos la corriente de base y que voy a factorizar el beta, ¿no? Me estaría factorizando el beta, resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Ya tendríamos eso, ¿no? Y hemos hallado el voltaje de entrada, como les decía, en función de la corriente de base, que es la única variable, ¿no? Lo demás es constante. Muy bien, ahora voy a proceder a hallar el voltaje de salida. De la misma manera, voy a hallar el voltaje de salida, pero esto tiene que estar en función de ¿qué? De la corriente de base. Entonces, ¿cómo hago? Como pueden ver, la corriente del colector es equivalente a decir la corriente de base por beta. Entonces, esta va a multiplicar a la resistencia del colector y a la resistencia de la carga. Pero, ¿cómo hago para que sea más sencillo? Esto lo voy a poner en paralelo, ¿no? Y esto va a ser simplemente la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de carga, ¿no? Entonces, la corriente del colector va a pasar a multiplicar a eso y voy a tener la corriente del colector multiplicado por la resistencia de colector paralelo con la resistencia de carga. Y eso sería el voltaje de salida. Donde en este caso, para mi voltaje de salida, que va a ser igual, esto va a ser la corriente de colector, va a ser igual a la corriente de base por beta, esto multiplicado por la resistencia del colector y en paralelo con la resistencia de la carga. Listo, y ya tendría mis dos ecuaciones, en este caso de voltaje de entrada y voltaje de salida, en función de lo que es la corriente de base, ¿no? Entonces va a ser mi ecuación número 1 y esto va a ser mi ecuación número 2. ¿Yo qué voy a hacer? Simplemente voy a decir, en este caso, que 2 en 1 en AB, ¿ya? 2 y 1 en la ganancia de voltaje. Donde la ganancia de voltaje, ustedes saben que es el voltaje de salida respecto al de entrada, ¿no?
vamos a ver el cambio respecto de la salida a la entrada, donde aquí vamos a tener simplemente reemplazando entonces que la ganancia de voltaje, que va a ser igual, va a ser igual a, como les decía, la corriente de salida, el voltaje de salida, que va a ser la corriente de base, por beta, por la resistencia del colector, en paralelo con la resistencia de la carga. Y esto dividido entre menos la corriente de base, por beta, por la resistencia de emisor prima, más la resistencia de emisor, en este caso, ¿no? Donde si simplificamos estos elementos, que va a quedar, se dan de cuenta, se va a eliminar esta parte y esta parte, ¿no? Y directamente va a quedar el signo negativo, y va a quedar solamente de manera constante cuánto es la amplificación. Por lo tanto, la amplificación de voltaje va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos lo que sería la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de la carga sobre la resistencia R' más la resistencia R emisor. Y con eso ya habríamos hallado la ganancia de voltaje, ¿no? Para este tipo de circuitos. Ahora, este es un circuito común, ¿no? Como pueden ver, a ver, ¿qué tipo de configuración tiene? La configuración en este caso se refiere a, en este caso, configuración de entrada-salida, a eso nos referimos. Esta tiene una configuración de entrada-salida, está entrando por donde la señal, está entrando por la base y está saliendo la señal para el colector. ¿Y qué tenemos en común entonces entre esos dos? El emisor. Entonces por eso se dice que es un circuito emisor común, ¿ya? Emisor común porque tiene el emisor en común, porque la señal está entrando por la base y está saliendo por el colector, entonces es un emisor común. Si me hago entender esa parte. Bien, entonces continuando con esto, lo que voy a proceder a hacer es ahora hallar la ganancia de corriente. Espero que se haya entendido esta parte. Vamos a pasar al siguiente, que es la ganancia de corriente. ¿Cómo se procede? Llevamos la ganancia de corriente. En realidad no es una A, ¿no? Es como un delta. Pero ya bueno. Para la ganancia de corriente vamos a analizar las corrientes de entrada. Y de la misma manera que hemos dicho anteriormente, tanto los voltajes de entrada y salida, igual las corrientes de entrada y salida tienen que estar en función de lo que es la corriente de base. Entonces para esto lo que yo voy a proceder a hacer es que según la corriente de base, en función de la corriente de entrada. Ahora, la corriente de entrada, ¿cómo lo divido? Miren, es bien sencillito. Yo voy a hacer un estito para que se entienda. Vamos a poner una corriente I de X y de otros I de base, ¿verdad? De la misma manera que voy a poner una corriente I de Y. La verdad no necesitamos estas corrientes porque nosotros por división de corrientes podemos analizar a qué es igual la corriente de base en función de la corriente de entrada, ¿no? Entonces no se olviden, estaríamos haciendo por división de corrientes. Aquí lo voy a poner en azul. Por división de corrientes estamos haciendo ese procedimiento. Por división de corrientes. Esto ya lo han visto en redes, cómo se realiza, ¿no? Pero a ver, vamos a repasar un poquito. La división de corrientes, ¿de qué trata? Se trata de lo siguiente, ¿no? Si tengo una corriente, en este caso I1 o I2, yo puedo hallar I1 o I2 simplemente en función de las resistencias de las otras corrientes, ¿verdad? Entonces, yo en este caso yo quiero hallar la corriente de base. La corriente de base aquí va a ser igual. La corriente de base va a ser igual a la corriente de, en este caso, las resistencias, ¿no? Pero se hacen las resistencias contrarias. Entonces yo, si quiero hallar la corriente de base, utilizo la resistencia contraria, que sería la resistencia R1 más R2, que sería la resistencia R base, ¿no? O sea, la que está en paralelo. Dividido entre las corrientes, entre la suma de las resistencias de cada rama. Entonces voy a tener la resistencia de la rama de la base, más las otras resistencias, que sería, lo voy a factorizar el beta, resistencia de emisor prima más resistencia de emisor.
y tendríamos justamente, ahí está lo que sería la corriente de base, ¿no? Pero le falta algo más, todo esto va a estar multiplicado por la corriente de entrada, ¿no? Porque es la corriente que estaría entrando. Ahora, como se dan cuenta, la corriente de base está invertida, entonces yo lo voy a invertir con un signo negativo acá, y ya está. Negativo, y esto multiplicado por la corriente de entrada. Y listo, ya tengo entonces mi corriente de base para la entrada. Ahora, perdón, para la corriente de entrada en función de la corriente de base. Ahora yo quiero hallar la corriente de salida. En este caso, ¿cómo procedemos con conocer la corriente de salida? Miren, eso está más sencillo. Es la corriente de colector, se va a dividir en dos, ¿no? Y voy a hallar la corriente de salida por división de corrientes. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la corriente de salida, ahora sí es más directo, va a ser igual a ¿qué? A las resistencias, ¿no? Pero esto se hace en este caso al revés. Entonces yo digo la resistencia del colector sobre la resistencia del colector más la resistencia de la carga. Y esto multiplicado por la corriente del colector. Y como pueden ver, ya tenemos igual la corriente de salida por división de tensión nada más. Entonces ahora voy a proceder a simplemente ponerme las ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación número, en este caso, 3. Y esta va a ser mi ecuación número 4. Y ahora yo voy a hacer lo mismo que hace ratos, ¿no? 3 en 4. Aquí lo haré directamente. Vamos a tener 3 y 4. 3 y 4 en la ganancia de tensión, ¿no? Donde tenemos la ganancia en este caso la ganancia de corriente, que va a ser igual a ¿qué? A la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente voy a agarrar la corriente de salida y lo voy a reemplazar. Como pueden ver, la corriente de salida tiene algo que me he olvidado reemplazar. La corriente de colectora, que es igual, como les digo, tiene que estar todo en función de corriente de base. Entonces, esto va a ser la corriente de base por beta. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí mismo, en vez de la corriente de base, voy a reemplazar la ecuación número 3. Y voy a tener que la corriente de salida va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser la corriente de salida es igual a ¿qué? A la resistencia del colector sobre la resistencia del colector más la resistencia de la carga. Esto multiplicado por lo que sería la corriente de base por beta, ¿no? Entonces yo voy a poner primero beta. Y la corriente de base la tenemos en la ecuación número 3. Esto va a ser por menos la resistencia de base sobre la resistencia de base más beta veces lo que sería la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí nuestra ecuación. ¿Y qué nos falta? ¿Cómo hallo la ganancia de corriente? Simplemente voy a pasar a dividir cierto componente. En este caso, como tenemos que es la corriente de I de entrada, aquí tenemos, ¿no? Entonces I de entrada. Este I de entrada va a pasar a dividir, voy a tener I de entrada respecto a I de salida, ¿no? O sea, vamos a tener I de entrada respecto a perdón, este sería primero la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Y ahí lo tenemos, ¿no? Esto va a ser igual a la ganancia de corriente y esto va a ser igual a ¿qué? A todo ese, en este caso, esa relación que hemos conseguido. ¿Verdad? Entonces voy a tener este beta, por si acaso lo voy a pasar a dividir al denominador de la ecuación número 3 y voy a tener lo siguiente. Voy a tener la resistencia del colector respecto a la resistencia del colector más la resistencia de la carga multiplicado por, como les digo, lo voy a pasar a dividir, este negativo lo voy a poner adelante mejor y le voy a tener la resistencia de base respecto a la resistencia de base dividido entre beta más la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor.
Y con eso ya tendríamos lo que es la ganancia de corriente. Entonces ya hemos podido determinar tanto la ganancia de voltaje como la ganancia de corriente de este circuito, ¿verdad? Es algo bien sencillo, como pueden ver yo me ayuda bastante de división de corrientes, tanto división de voltajes, ¿no? Aquí siempre se hace eso por si acaso, tienen por división de corrientes o por división de voltajes. Aquí es por división de voltajes. Normalmente, no todo, pero sí alguno que otro. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones y ya podría determinar qué me da en el ejercicio. Me da la corriente, la ganancia de voltaje, ¿no? Que es menos 5. Y una resistencia de entrada. Entonces ahora que nos faltaría hallar, ¿qué parámetro más necesitamos saber de este amplificador? Tanto la resistencia de entrada como la resistencia de salida. Entonces voy a proceder a hacer eso y digo, hallamos la resistencia de entrada. Una vez más. Y yo pongo, hallamos R entrada. O también le ponen Z de entrada, ¿no? Es lo mismo. Bien, para la resistencia de entrada es un poco más sencillo. ¿Por qué? Miren, es bien sencillito. Si ustedes ya han hallado lo demás. La resistencia de entrada es igual a la corriente de, perdón, el voltaje de entrada respecto a la corriente de entrada. Voy a poner el voltaje de entrada respecto a la corriente de entrada. Entonces esto va a ser igual a qué. Nosotros, ¿qué ecuaciones vamos a usar? En este caso, lo voy a poner mejor una flechita, indicando que voy a usar aquí las ecuaciones, en este caso de I de entrada, que es la ecuación número 3, y la ecuación número 1, que es el voltaje de entrada. Entonces, de esa manera voy a determinar a qué es igual a la corriente de entrada, o perdón, la resistencia de entrada. Entonces, la resistencia de entrada va a ser igual a qué. Voltaje de entrada, que es igual, lo tenemos, ahí está, y de base, corriente de base por beta, menos, ¿no? Menos la corriente de base por beta por la resistencia de emisor, prima más la resistencia de emisor. Y esto dividido entre la corriente de entrada, que va a ser la corriente de base, lo voy a estar despejando, por la resistencia de base, más beta por la resistencia de emisor, más la resistencia de emisor, ¿no? Todo esto igual a que otro paréntesis más, y dividido entre resistencia de base, ¿no? Pero esta resistencia de base, como está dividiendo por medio extremas, va a ir a multiplicar arriba. Ya lo tenemos. Igual es negativo todo esto, entonces voy a poner negativo. Bien, entonces por lo tanto aquí simplificamos tanto el signo como algunas variables. Entonces vamos a tener signo, la corriente de base, pueden ver, como ambos estaban en función de la corriente de base, se elimina y ya solo me quedaría esta expresión, donde si seguimos simplificando voy a tener lo siguiente, que la resistencia de entrada es igual a ¿qué? La resistencia de entrada va a ser igual a esta resistencia de base, voy a pasar a dividir junto con el beta, entonces voy a tener lo siguiente, resistencia de emisor prima respecto más la resistencia de emisor, y esto va a pasar a dividir, entonces voy a tener aquí abajo 1 sobre beta más resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor respecto de beta veces R, ¿no? Bueno, el beta se elimina, es solamente resistencia de base.
Entonces ahí tenemos nuestra resistencia de emisor. Ahora los que quieren hacer de otra manera es bien sencillo, simplemente ustedes si quieren hacer de otra manera, como les digo, tal vez que sin necesidad de usar esas ecuaciones, lo que ustedes van a hacer simplemente es analizar las resistencias que existen en este circuito. Y es bien fácil, miren, la resistencia va a ser la resistencia de base en paralelo con la resistencia de emisor prima beta y más la resistencia de emisor base. En otras palabras, estaría aquí, lo que hemos aparecido aquí, simplemente que el beta pasaría a dividir, ¿no? A ver, lo voy a acomodar de tal manera que parezca justamente el paralelo que se ha hecho ahí. Y vamos a ver cómo sería. Lo voy a acomodar, como digo, si fuera el paralelo que se ha hecho. Entonces va a ser la resistencia de base por la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Todo esto dividido entre qué. Lo mismo, el beta pasará a dividir. Voy a tener resistencia de base, en este caso, sobre beta, más lo que sería, en este caso, resistencia de emisor, prima, más la resistencia de emisor. Bien, entonces eso estaría quedando. Y me estaría, como les digo, simplemente el paralelo de la resistencia de base que está acá, ¿no? De esta resistencia de acá, con la suma de estas dos resistencias de acá y esta más, ¿no? Solo sería eso. Ahora pasaremos a la resistencia de salida. De la misma manera, yo lo que voy a hacer es la división. Creo que esto me conviene más porque tengo las ecuaciones respectivas. Y vamos a ver cómo me saldría. Entonces hallamos la resistencia de entrada de poner. Hallamos la resistencia de salida. Para la resistencia de salida de la misma manera voy a hacer, como les digo, ya tengo las ecuaciones, entonces prefiero hacer con esas ecuaciones. Lo que yo voy a hacer es la resistencia de salida va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual al voltaje de salida respecto a la corriente de salida, ¿no? Entonces para esto yo voy a usar las ecuaciones de la misma manera. Voy a usar ¿qué ecuaciones? Las ecuaciones en este caso, la 2 y la 4, ¿no? 2 y 4, que ya he hallado anteriormente. Entonces yo reemplazando simplemente voy a tener que la resistencia de salida va a ser igual a ¿qué? La resistencia de salida va a ser el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a, aquí lo tenemos I de base por beta. I de base por beta por la resistencia de la carga, ¿no? Resistencia de la carga. Perdón, resistencia de C por la resistencia, digo, en paralelo con la resistencia de la carga, y esto dividido entre la corriente de salida que lo tenemos acá arriba, ¿no? Aquí está en la 4. Que simplemente es la resistencia del colector dividida entre la resistencia del colector más la resistencia de la carga, ¿no? Y esto multiplicado por la corriente de base por beta, donde lo que podemos ver acá se va a simplificar, que es la corriente de base y beta con la corriente de base y beta. De esa manera ya estaríamos obteniendo tanto la resistencia de salida, ¿no? Y ya hemos obtenido todos los parámetros que nos necesitamos hallar. Con estos también podemos generar los parámetros híbridos, aunque algunos son propios del sistema nomás, ¿no?
por ahora. Entonces voy a tener la resistencia de salida, voy a hacer entonces resistencia RC en paralelo con RL. Y esto va a ser, en este caso, RC en paralelo con RL. Bueno, al final, ¿qué va a pasar? Yo simplemente voy a hacer un artificio, voy a multiplicar todo esto. O sea, voy a poner RC paralelo con RC más RL. Para que se vuelva paralelo, simplemente yo voy a multiplicar, en este caso, por una resistencia. En este caso, resistencia de carga. RL aquí, RL abajo. Donde nos está indicando lo siguiente. Se va a volver paralelo y al final me estaría quedando que la resistencia de salida es equivalente a ¿qué? A la resistencia RL, ¿no? Por medios extremos. Entonces ya tengo también la resistencia de salida, que va a decir directamente la resistencia de carga, ¿no? Entonces ahora realizamos el análisis en DC. En corriente directa. El análisis en DC se trata igual, como ya hemos visto anteriormente, es el tratamiento para ver justamente dónde se encuentra el punto Q, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a dibujar es esto. En este caso, para un transistor, en este caso de progresión inversa, como es el PNP, ya les dije anteriormente, hay un truquito medio más sencillito para determinar sus valores, y ahorita los voy a indicar, ¿no? Esto mismo lo pueden comprobar en el Proteus cuando hagan su respectiva simulación de que estaría funcionando correctamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá voy a tener el transistor, ¿no? En polaridad inversa, o sea, un PNP. A ver. Ya. Y ya lo tenemos, ¿no? Yo voy a poner una resistencia. En este caso, esto ya saben cómo se hace. Simplemente se hace por división de tensiones para generar este circuito, ¿no? Donde la corriente, en este caso, estaríamos así poniendo el voltaje de la base, estaría invertido por simplemente ser negativo, ¿no? La resistencia de base, igual aquí el voltaje de colector igual está invertido. La resistencia de colector voy a tener acá. Y aquí voy a tener la resistencia de emisor. Y eso sería todo. Donde aquí voy a tener mi malla de entrada. Y aquí voy a tener mi malla de salida. Y generamos las ecuaciones. Tal y como les he indicado anteriormente, las ecuaciones nos van a salir las mismas que sería de un transistor NPN, de un PNP. Entonces yo me voy a basar como si fuera el normal, el que yo conozco. Entonces voy a poner mi malla de entrada y mi malla de salida. Las ecuaciones las respectivas, ¿no? Donde me estaba olvidando, aquí tenemos el voltaje de colector emisor y el voltaje de base emisor. No lo voy a poner polarización por ahora, pero bueno, sería así, ¿no? Más menos. Y esto igual sería más menos según este transistor, ¿no? Pero como les decía, simplemente usamos las mismas ecuaciones de un transistor de polarización directa que este de polarización inversa. Entonces,
voy a tener lo siguiente, ¿no? El voltaje de base va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de base por la corriente de base más lo que sería el voltaje de base emisor más lo que sería la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Y aquí abajo voy a tener el voltaje de colector, va a ser igual al voltaje colector emisor más la resistencia de colector por la corriente de colector más la resistencia de emisor por la corriente de emisor, ¿no? Y ahora tendríamos las ecuaciones. Como les digo, son las mismas ecuaciones que se trabajan, ¿no? Bien, entonces a esta les voy a colocar un nombre específico de ecuaciones. Entonces va a ser, si ya he puesto ya mis ecuaciones hasta 4, esta va a ser ecuación número 5 y esta va a ser mi ecuación número 6. Ahora, lo único que yo voy a hacer es, en este caso es en la ecuación 5 despejar los valores respectivos, ¿no? Pero por ahora hasta aquí lo dejaré. Y yo que quiero hacer, vamos a hacer el análisis de la corriente de análisis para máxima excursión. ¿A qué se refiere a máxima excursión? Es que estamos utilizando todo el potencial del transistor de tal manera que vamos a colocar el punto Q en el centro de la recta. Esto nos va a ayudar en qué? Nos va a ayudar para que la onda que se va a amplificar pueda distribuirse en toda la recta, de tal manera que aprovechamos todo el potencial del transistor, ¿no? Para eso se llama la máxima excursión. ¿Sí? Para esta máxima excursión tenemos una ecuación, si mal no se acuerdan, es cómo determinar la corriente de la ICQ respectiva, como decíamos que era BCC, respecto a la resistencia en corriente alterna más la resistencia en corriente directa. De esa manera determinamos la pendiente específica para que, bueno, la resistencia de CA y CD sumadas es la pendiente que me tendría que dar para la fuente con la fuente de voltaje que estoy usando para la corriente que quiero determinar. Entonces hallaremos la corriente RCA y RCB. A ver, si mal no se acuerdan, les dije que normalmente esas resistencias se encuentran en la malla de salida de ambos casos, ¿no? Esta es mi malla de salida. Entonces, por donde circula la corriente en la malla de salida, esas resistencias se van a poner como la resistencia, la voy a colocar en corriente directa, en este caso el análisis en DC, y en AC, de la misma manera, en la malla de salida, como pueden ver, esta es mi malla de salida, la corriente que va a circular desde el emisor, que sería en acá, esta va a ser mi resistencia de CD, ¿no? Perdón, de CA. Entonces, si es así, yo voy a simplemente analizar esas resistencias respectivas y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la resistencia RCA y la otra es RCD, ¿no? Primero la RCD, que está más fácil, ahorita es la resistencia de emisor más la resistencia de colector. Y la RCA quería hacer ¿qué? Como pueden ver, la corriente va a pasar por el emisor y va a pasar por el paralelo del colector y la carga, ¿no? La resistencia de carga. Entonces esto me va a quedar ¿qué? Me va a quedar resistencia de emisor de la misma manera, más la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de la carga. Donde todos estos valores, vamos a ver si tenemos, a ver, en este caso lo que podemos tener resistencia de carga, pero me estaría faltando la resistencia de emisor. Como hayamos estos datos, con este caso vamos a ir hallando con lo que tenemos aquí la ganancia de voltaje. Ahorita les explico cómo hacemos eso. Ya, entonces por ahora ya tenemos estas ecuaciones y les voy a llamar igual un nombre que esto va a ser 7 y 8. Ahora voy a proceder a determinar justamente las resistencias, ¿no? Entonces voy a decir, trabajamos en el diseño.
En el diseño que vamos a proceder a hacer, vamos a ver algunos criterios de diseño para que me ayuden a simplificar algunas ecuaciones. Por ejemplo, algunos criterios de diseño que tenemos es lo siguiente. Si mal no se acuerdan, cuando teníamos para hallar ICQ, teníamos en este caso en la ecuación número 1, o bueno, ya lo voy a hacer directo, ¿sí? El criterio de diseño, este criterio de diseño solamente funciona para este tipo de polarización, en este caso del transistor, que es por división de tensión, no se olviden. Mejor lo pondré, entonces yo voy a decir en la ecuación número 5, si mal no se recuerdan, es este, ¿no? En 5 voy a poner. En la ecuación número 5 lo que hacíamos era despejar la corriente de colector y me daba esta ecuación, ¿no? La corriente de colector es igual a ¿qué? Al voltaje de base menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base dividido entre beta, y esto más la resistencia de emisor, ¿no? Donde el criterio de diseño que me decía, para que sea estable la corriente de colector y no cambie en el tiempo, en este caso cuando haya un cambio de temperatura, como hemos visto anteriormente algunos ejercicios de cambio de temperatura que sí afecta, yo tengo que eliminar el valor de beta. Para eliminar el valor de beta se utilizaba ese criterio de diseño que lo voy a volver a colocar, que quiero que se recuerden muy bien, donde decíamos que era que R de base respecto de beta tiene que ser mucho menor a la resistencia de emisor. Entonces, para que sea mucho menor, ¿qué decíamos? Que R de base respecto de beta tiene que ser igual al 0,1% de la resistencia de, bueno, en este caso el 10%, ¿no? Que se representaría como 0,1 de la resistencia de emisor. De esa manera no estaría afectando a la resistencia de emisor. Ahora, si nosotros despejamos de aquí, voy a tener que la resistencia de base va a ser igual a ¿qué? A 0,1 de beta veces la resistencia de emisor. Entonces, este es mi criterio de diseño. A los criterios de diseño les voy a poner, en este caso, variables alfa, beta y gamma. Esta va a ser alfa. ¿Ya? Ese es el primer criterio de diseño que voy a usar para este caso, para justamente ir hallando las resistencias. Ahora, como pueden ver, me falta la resistencia de emisor. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a usar justamente algo que nos da el ejercicio. Entonces, voy a poner acá. En 5, en este caso, en la ecuación, en la ganancia de voltaje. En la ganancia de voltaje que vamos a tener aquí es igual. La ganancia de voltaje, si mal no se acuerdan, es igual a menos la resistencia del colector paralelo con la resistencia de la carga. Y esto dividido entre la resistencia de emisor más la resistencia emisor prima, ¿no? Ahora, aquí para hacernos un poco más sencillo el ejercicio, lo que se dice es lo siguiente. Lo que se dice es que, como les digo, esto va a ser un criterio de diseño igual, justamente para hacer un poco más sencillo hallar las resistencias. La resistencia R', normalmente es un valor muy pequeño, pero vamos a decir que es mucho menor a la resistencia de emisor, ¿sí? Normalmente está entre 10 a 20 ohmios la resistencia de emisor prima, dependiendo de la corriente del colector. Si es menor es más grande y si es mayor es más pequeño. Perdón, si es más pequeño es más grande y si es más la corriente es menor, ¿no? Entonces, al hacer esto, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy reduciendo la ganancia de voltaje y esto me va a quedar directamente que menos la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de la carga. Esto tiene que ser, es igual dividido entre la resistencia de emisor nada más, ¿sí? Pero este criterio de diseño que estoy haciendo hay que comprobar, por si acaso, lo voy a poner de color verde. Debemos comprobar luego de que hallemos el valor de la resistencia de emisor. Y si no comprueba, tenemos que usar otra estrategia. Entonces no se olviden, debemos comprobar. ¿Ya? Una vez, porque no es que yo digo y ya, ¿no? Simplemente es que luego yo tengo que comprobar para verificar si es correcto. Entonces, si es correcto, entonces yo simplemente lo dejo así. Y si no es correcto, entonces yo procedo a hacer otro tipo de diseño, porque si no, no va a dar los resultados que deseo, ¿no? Miren, ya lo tengo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Es sencillo, simplemente voy a reemplazar el dato. Ustedes si se acuerdan, la ganancia de voltaje es de -5, entonces voy a tener aquí
menos 5 voy a colocar. Miren, yo le coloco menos 5 y simplemente simplificando la resistencia del colector y la resistencia de la carga. Hay otro criterio de diseño, ¿se acuerdan? Ese criterio de diseño es para máxima potencia. ¿Qué decimos? Para máxima potencia la resistencia del colector tiene que ser igual a la resistencia de la carga. Esto es para tener la máxima potencia de salida. ¿Sí? Ese es el criterio de máxima potencia. Donde la resistencia de carga es igual a 1 kiloohmio y como están en paralelo, entonces yo voy a simplemente eliminar eso y voy a tener lo siguiente. La ganancia de voltaje va a ser igual a que están en paralelo, va a ser 1 kiloohmio, entonces esto me va a quedar simplemente 500, ¿no? 500 dividido entre la resistencia de emisor, que no tengo el valor, y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 5. Si simplificamos, voy a tener la resistencia de emisor de esto y voy a tener que la resistencia de emisor había sido igual. Va a ser igual a 500 dividido entre 5. Por lo tanto, mi resistencia de emisor había sido igual a 100 ohmios. Como pueden ver, ya determinado mi resistencia de emisor. Y ahora, ¿esto para qué me sirve? Ahorita vamos a ver. Voy a encuadrar mi resultado. Ahora, ¿para qué me sirve justamente este dato? Como pueden ver, voy a utilizar en el criterio alfa, ¿no? En el criterio de diseño alfa. Entonces voy a poner, reemplazamos en alfa. Y al reemplazar en alfa voy a hallar la resistencia de base. Donde voy a tener que la resistencia de base había sido igual a ¿qué? A 0,1 beta veces la resistencia de emisor. Por lo tanto, aquí voy a obtener que esto va a ser igual a 0,1 beta es igual a 200, pues la resistencia de emisor es 100. Y esto me estaría quedando igual a ¿cuánto? 2K, ¿no? Muy bien. Entonces ya tengo la resistencia de base también. Entonces yo voy a poner acá que mi resistencia de base es igual a 2 veces 2 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, de esta manera vamos resolviendo justamente con los valores que me ha dado miren, de tanto la corriente de la ganancia de voltaje como la resistencia de emisor. Trabajaremos con la resistencia de emisor que me ha dado, que me dice que es 1 kiloohmio. No, perdón, la resistencia de entrada, ¿no? Entonces la resistencia de entrada voy a trabajar igual en la resistencia de entrada, voy a decir. ¿Para qué me habrá dado ese dato? Yo necesito, pero que sea así, ¿no? En la resistencia de entrada. Y vamos a justamente analizar eso, cuándo usar y cuándo no usar, y reemplazar, ¿no? Donde la resistencia de entrada, si mal no se recuerdan, me ha dado equivalente a ¿cuánto? Me ha dado que se debe, ya, ahí lo tenemos, ¿no? Ya. Me ha dado que es la resistencia de base, beta veces la resistencia de emisor prima, más la resistencia de emisor. Y esto dividido entre la resistencia de base más beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Eso sería, ¿verdad? Por lo tanto, como esto ya tenemos los datos y hemos dicho que esto, en este caso por el criterio de diseño, todo esto va a ser equivalente simplemente a resistencia de emisor. De esta manera igual, la resistencia de emisor. Y yo ¿qué puedo despejar de acá? Si te das cuenta, puedo despejar R de beta. Entonces, ¿por qué tenemos dos R de bases? Eso ahorita les voy a explicar. Yo voy a tener entonces R de emisor. Va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de base por beta, por la resistencia de emisor, sobre la resistencia de base
más beta veces la resistencia de emisor. Entonces yo despejando de acá voy a obtener lo siguiente. Quiero despejar resistencia de base porque es lo que el dato que no tengo. Resistencia de emisor sí ya tengo en función de las condiciones que me ha pedido. Entonces yo simplemente voy a pasar a dividir, algo así, ¿no? Voy a tener la resistencia de base más beta veces la resistencia de emisor. Esto va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de base, poner la resistencia de emisor por beta respecto a la resistencia de entrada. Y esto por la resistencia de emisor, ¿no? Perdón, resistencia de base. Donde voy a pasar eso a restar y voy a determinar cuánto me estaría quedando. ¿Sí? Donde acá de la misma manera yo lo que voy a hacer es simplemente despejar. Esto va a pasar a restar, entonces voy a tener resistencia de base, dividir entre va a ser 1 menos la resistencia de emisor respecto a la resistencia de entrada. Y esto va a ser igual a ¿qué? En este caso menos la beta veces la resistencia de emisor, ¿no? En este caso voy a despejar R de beta, digo R de base, y voy a tener que este R de base a ver si igual a ¿qué? Beta veces la resistencia de emisor por la resistencia de entrada sobre, en este caso ya lo estoy haciendo directamente yo, la resistencia de emisor menos la resistencia de entrada, ¿no? Para eliminar el signo negativo. Aquí me he olvidado de un beta. Ya, eso sería acá. No, perdón. Eso sería al otro lado. Por beta. Bien. Y voy a determinar ahora el valor de beta. Ahora ustedes me dirán cuál vamos a usar. Vamos a usar la resistencia de beta de arriba que hemos hallado o esta resistencia de beta. Ahorita les explico cómo determinar eso y cuál sería el correcto. Ya. Ahora sí, yo entonces simplemente voy a reemplazar los datos. Voy a colocar aquí reemplazamos. Donde voy a tener que la resistencia de base va a ser igual a ¿qué? Si reemplazamos esos datos voy a tener la resistencia de emisor que es equivalente a 100 ohmios. Vamos a poner acá 100 por el beta que es 200 respecto por la resistencia de entrada que es un K. Un K es, a ver, sí, es un kilo ohmio de resistencia de entrada. Y esto divide entre beta veces, que es 200, por la resistencia de emisor, que es 100. Menos la resistencia de emisor. Perdón, la resistencia de entrada. Donde la resistencia de entrada es un K. Por lo tanto, tengo mi resistencia de base que va a ser igual a ¿cuánto? Si reemplazamos esto, vamos a tener un valor de ¿cuánto? Va a ser en este caso un valor muy grande.
100 por 200 por 1K respecto a 200 por 100 menos 1K. Y esto me da 1K, 1,052 casos. $1,052 kiloohmios, ¿no? Entonces tenemos dos barras de beta. ¿Yo cuál voy a escoger? A ver, voy a encuadrar igual esto. Y vamos a ver cuál escogemos. A ver, por criterio, en este caso nos dice que tiene que tener esta resistencia de emisor. Ya, bueno, perdón, la resistencia de salida tiene que tener de 1K. Y con ese valor que me ha indicado el ejercicio, está quedando justamente, lo voy a poner así. A ver, esto le pondremos en este caso 1', lo voy a poner. Y esto voy a poner 2'. 2'. ¿Cómo podemos hacer que cumplan ambos criterios? Es bien sencillo. El primer criterio me está dando una tolerancia mucho mayor. Bueno, a ver. Por ejemplo, nos dice que la resistencia de base tiene que ser mucho menor. De beta veces la resistencia de base tiene que ser mucho menor. ¿Cómo es? Ahí está, ¿no? Resistencia de base sobre beta, perdón. Tiene que ser mucho menor a la resistencia de emisor. O en otras palabras, resistencia de base por beta veces resistencia de emisor, ¿no? Beta veces la resistencia de emisor tiene que ser mucho menor. ¿Ya? Entonces, tanto 1 como 2 cumplen, ¿no? Tanto 1' y 2' cumplen. Pero ¿quién cumple de mayor manera? Y además, aparte de eso, ¿cuál es el dato que me da? En este caso me da la resistencia de entrada. Y como es un dato que yo tengo que es de diseño, entonces tengo que sí o sí trabajar con el dato de diseño. Entonces, trabajar con el dato de diseño se dice ya. Se trabaja con el dato de diseño. Con el dato de diseño. Porque eso me está pidiendo en este caso, ¿ya? Entonces eso téngalo muy en cuenta. Por lo tanto, yo voy a elegir como mi resistencia de base. Por lo tanto, voy a tener que mi resistencia de base va a ser justamente este de 1,052 kiloohmios. Esta sería mi resistencia de base. Además que cumple el otro criterio porque es mucho menor. Entonces, esto es, o sea, cumple ambos criterios. Tanto el que se ha dado, tanto como el que es el criterio de estabilidad. Entonces, de hecho, esto sí es bastante inconveniente. ¿Sí? O sea, ustedes, si quieren, si es que tal vez en algún momento quieren maximizar o minimizar algo, ustedes pueden usar el criterio, en este caso, de la resistencia de base. Y no siempre, o sea, 0,1 es, no ves, el estándar. O sea, es como el máximo que debe cumplir. Pero ustedes, pues, si quieren, lo pueden reducir mucho más. No va a haber problema. Va a cumplir de mayor manera el criterio de diseño para la estabilidad. En este caso, como pueden ver, me está dando 1,052 y el otro me da 2K. Entonces, como pueden ver, este es el más... Este es mucho mejor, se podría decir, según los datos que me ha dado. Entonces, lo voy a colocar como la verdadera resistencia de base. Ya que tengo la resistencia de base, procedo a hallar también la resistencia R1 y R2, que es lo que necesitaría para determinar, bueno, lo que necesito para este circuito, ¿no? R1 y R2. R2 está arriba, R1 está abajo. Entonces hallamos R1 y R2, voy a colocar. Bueno, para continuar, entonces, lo que vamos a hacer es hallar la corriente de colector para, en este caso, máxima excursión de ganancia con la condición de máxima excursión de ganancia. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer eso? Primero tengo que hallar RCA, ¿no?
Y con las ecuaciones, en este caso, que estaríamos usando acá, estaremos usando la ecuación 7 y 8, ¿no? Ecuación 7. Primero en la ecuación 7 voy a trabajar. En la ecuación 7 que me dice que es la RC, eso sería para RC A. Para RCA, entonces yo voy a proceder a hacer lo siguiente. Va a ser la resistencia de emisor más la resistencia de colector por la resistencia de la carga. No, en paralelo. Entonces, ¿esto qué me va a dar igual? La resistencia de emisor es 100 ohmios más la resistencia en paralelo, eso es de 500 porque es la mitad nomás porque son iguales, ¿no? Entonces esto me queda de 600 ohmios había sido la resistencia en RCA. Ahora la resistencia RCD va a ser igual a ¿qué? La resistencia de emisor más la resistencia simplemente de colector. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1,1 kilo ohmios, ¿no? Porque si se acuerdan, es RCA y RL y RC, la resistencia de carga y la resistencia de colector es igual a 1 kilo ohmio por la condición de máxima potencia, ¿no ve? Esto es 7 y esta es la ecuación número 8. Entonces con estas dos ya podría determinar cuánto vale la corriente de colector. ¿Dónde? La corriente de colector ICQ va a ser igual a ¿qué? La corriente de colector ICQ va a ser igual al voltaje, que es menos 12 voltios, dividido entre las resistencias, que es 600, más 1,1 kilo ohmios. Por lo tanto, este ICQ me va a dar igual a ¿cuánto? Si dividimos estos datos, voy a obtener que va a ser menos 12 sobre 600 más 1,1 por 10 a la 3, ¿no? Y me da menos 7,05 miliamperes. Menos 7,05 miliamperes. ¿No? Y como se pueden dar, es una corriente negativa, pero esto obvio tiene que ser así porque estamos hablando de la polarización de un transistor PNP, ¿no? Entonces por eso me queda así. Bien, entonces ahora ¿qué procedo a hacer? Lo que voy a proceder es simplemente voy a proceder a hallar algo importante, ¿sí? Tengo que hallar RE, ¿sí? Entonces vamos a hallar RE. Hallamos la resistencia de emisor prima. La resistencia de emisor prima, ¿por qué estoy hallando? Porque si se acuerdan, les dije a un inicio del ejercicio, si voy a considerar que para justamente esta parte, ¿no? Justamente tenemos que comprobar esto, ¿no? Aquí está, debemos comprobar. Entonces ahora voy a hallar R' para comprobar si es correcto. R', que es igual, la resistencia de emisor prima es igual a tiene su ecuacióncita, que es la siguiente. La resistencia de emisor prima es igual a los 26 milivoltios dividido entre la corriente ICQ. Por si acaso este ICQ está en valor absoluto, ¿sí? Entonces cualquier valor que sea positivo o negativo se va a convertir en positivo. De acá entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la resistencia de emisor prima. Veamos cuánto me sale. ICQ me daba menos 7,05, ¿no? Entonces voy a tener 26 por 10 a la menos 3 dividido entre ICQ, que es menos 7,05 por 10 a la menos 3. Y esto me queda 3,69. Como les dije, normalmente es muy pequeñito. 3,69 ohms. ¿Ya? Es todo. Entonces, ahora sí voy a comprobar esto que me decía que RE tiene que ser mucho menor a R'. Entonces, yo voy a decir acá, comprobamos, ¿no? Con verdecito.
Entonces yo decía que RE' tiene que ser igual, voy a poner, o menor a 0,1 de RE, ¿no? En este caso estoy diciendo la igualación directa, ¿no? Del 0,1. Entonces decíamos, esto va a ser 3,69 es igual a ¿qué? A 0,1 la resistencia que es 100, ¿no? La resistencia de emisor. Entonces va a ser 3,69 es igual a 10, en este caso, ohmios. Pero como pueden ver, es menor. Tal es el caso del anterior caso, ¿no? Con el hecho de la resistencia de base. Al ser menor, entonces me conviene bastante, mucho más me conviene que porque cumple de mejor manera el criterio de diseño, ¿no? Entonces, en vez de igual, creo que mejor sería ponerle menor directamente, ¿no? Para que se entienda. Entonces voy a decir RE tiene que ser menor a 0,1. Si es menor, entonces, por lo tanto, si pasa, entonces, el criterio que yo he elegido y continuamos con ese mismo criterio. Si no, si fuera mucho mayor, entonces tenemos que cambiar ciertos valores para hacer que funcione. Eso les voy explicando con otro ejercicio de cómo se hace el cambio. Bien, entonces por ahora está cumpliendo todos los criterios que hemos indicado. Solamente me faltaría determinar R1 y R2. Ahora ya que tengo ICQ, lo que voy a proceder a hacer es hallar R1 y R2. En este caso primero voy a hallar el voltaje de base. Entonces hallamos el voltaje de base. Para hallar el voltaje de base, ¿cómo procedemos a hacer? Voy a trabajar en la ecuación número, aquí está, la 5, ¿no? En 5 voy a poner. Esto parece largo, pero no, la verdad lo estoy haciendo bastante lento y bastante bien explicado para que se entienda bien. Bien, en 5 yo tendría que el voltaje de base es igual a ¿qué? Al voltaje de base emisor más la corriente de base por la resistencia de base y más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Todos estos datos ya tenemos a través del diseño hemos obtenido. Y ya saben, no se olviden de esta parte, que el voltaje de base lo van a poner menos 0,7 voltios. ¿Ya? Las corrientes respectivas van a colocar igual, que van a ser negativas, ¿no? Porque esto va a ser IC sobre beta. Y esto directamente solamente va a ser IC. Por lo tanto, el voltaje de base va a ser igual a ¿qué? Menos 0,7 y esto va a ser más, ahora la corriente de colector, ahí está, ¿no? Que es menos 7,05 miliamperes sobre beta, ¿no? Que beta es 200. Y esto multiplicado por la resistencia de base, que en este caso es la que estaría usando según el criterio de diseño ecuador, que es 1,052. Y esto más, igual de nuevo, menos 7,05 milis por la resistencia de emisor, que es 100. Entonces me va a dar un voltaje de base negativo, ¿no? Como les dije, solo usan las mismas ecuaciones y lo único que cambian es el voltaje de base emisor, el valor, todas las fuentes con valor negativo. Estoy usando las mismas ecuaciones como les dije en el anterior caso, ¿no? Y me gustaría que lo comprueben en Proteus, es bastante más seguro de que lo que les estoy diciendo, o sea, para que aseguren lo que les estoy diciendo que es verdad, ¿no? Y bien, con esto entonces me estaría quedando que me da un valor de menos 1,44 voltios. Entonces ya tengo mi voltaje de base. Que procedo a hacer ahora es hallar las resistencias R1 y R2, ¿no? Entonces voy a hacerlo acá.
hallamos R1 y R2, ¿no? Esto que vamos a proceder a hallar era por la división de tensión que hemos hecho. Donde voy a decir que el voltaje de base es igual, en este caso la resistencia R1 es por donde estaría resistencia R2 más R1, ¿verdad? Y esto por el voltaje VCC, donde por esto simplemente voy a multiplicar por la resistencia R2 arriba y R2 abajo como un artificio para determinar justamente, para poder aparecer la resistencia de base. Por lo tanto, aquí me va a quedar que esto va a ser resistencia de base respecto a la resistencia R2. Y esto por el voltaje VCC, donde yo despejando voy a tener que la resistencia R2 había sido igual a ¿qué? A la resistencia de base por la relación del voltaje de la fuente respecto al voltaje de la base. Y esto me va a quedar un valor de ¿qué? Resistencia de base va a ser igual aquí. Perdón, no resistencia de base, no resistencia R2. Donde la resistencia R2 va a ser igual a voltaje de la base es menos 1.44 sobre, bueno, perdón, al revés, ¿no? Voltaje de la fuente es que es menos 12 voltios sobre menos 1.44. Esto multiplicado por la resistencia de base que era 1.052 kilo ohms. Y esto me queda de 8.77. Kilo ohmios. Entonces con esto ya también hemos determinado la resistencia, ¿no? Vamos a enmarcar. Y ya lo tenemos, ¿no? Ahora voy a determinar la última resistencia que me estaría faltando, que sería la resistencia R1. Entonces voy a poner allá, hallamos R1. Donde R1 ya es el paralelo nomás, donde voy a trabajar. Como ya tengo la otra resistencia, entonces simplemente va a ser más rápido. Yo voy a poner directo en la ecuación, va a ser R1 va a ser igual a la resistencia de base por R2 de la resistencia R2 menos la resistencia de base. Esto me va a quedar igual a ¿cuánto? Si reemplazamos esos datos, voy a tener que R1 es igual a resistencia de base, que me queda 1.052 por 10 a la 3, por la resistencia de 2, que es 8.77 por 10 a la 3, 8.77 por 10 a la 3, menos resistencia de base, que es 1.052 por 10 a la 3. Y esto me queda 1,19, 1,2 lo ponemos. 1,2 kilo ohmios. Y con esto ya hemos determinado tanto la resistencia R1 como la resistencia R2 para el diseño, para esos datos que me da, ¿no? Bien, a ver, veamos qué más me pedía. Me pedía determinar la ganancia de corriente, la máxima excursión simétrica y el valor de las otras resistencias, me dice, ¿no? Entonces me falta ya la ganancia de corriente. Ya, entonces vamos a hallar la ganancia de corriente. Este es un dato importante también. Voy a encuadrar, que es la resistencia prima. Ya. Entonces vamos a hallar la ganancia de corriente. Yo pongo hallamos la ganancia de corriente. ¿No? Donde la ganancia de corriente tenemos su fórmula ya. Yo simplemente lo voy a copiar.
Ya. Entonces aquí va a ser igual a la ganancia de corriente. Esto va a ser igual a, si reemplazamos datos, aquí mismo lo voy a reemplazar yo. La resistencia de colector es igual a 1 kilo ohmio. Este es igual a 1 kilo ohmio. La resistencia de base es igual a 1 kilo ohmio aproximadamente. Bueno, 1 kilo ohmio más lo colocaré para que sea más fácil. 1 kilo ohmio. La resistencia de emisor, todo esto, ya directamente lo puedo poner simplemente 100, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a tener 500 sobre la resistencia de base, que es 1 kilo ohmio dividido entre 200 más 100. Y esto me da un valor de menos 4,76. Menos 4,76. Y eso sería mi ganancia de corriente, ¿no? Más allá de la ganancia de corriente, ahora que más nos estaría faltando la máxima excursión, ¿no ve? A ver, vamos a ver. Nos dice la ganancia de corriente, la máxima excursión simétrica. Ya, nos falta ya la máxima excursión simétrica. Aquí lo continuaré. Hallamos la máxima excursión simétrica, ¿no? Simétrica porque ambos lados de la curva tienen que ser iguales y no se tienen que recortar, ¿no? Ahora, ¿cómo se procede allá a la máxima excursión simétrica? Igual tiene su fórmula. Bueno, para la máxima excursión simétrica se tiene lo siguiente, ¿no? Que el voltaje de salida de pico a pico se dice, por eso es 2 veces ICQ por la resistencia RC en paralelo con la resistencia RL. ¿Por qué estas? Porque por ahí va a pasar la corriente ICQ, ¿no? Por eso es esa resistencia. Si fuera otras resistencias por donde va a pasar la corriente ICQ, entonces es diferente también, ¿no? Entonces mi voltaje de salida, ¿a qué sería igual? Voy a tener que mi voltaje de salida de pico a pico va a ser igual a ¿cuánto? Eso me va a dar 500 RC con RL porque son la misma resistencia de 1 kilo ohmio. Y esto me da ICQ es igual a 7,05 3, y esto multiplicado por 500. Y me da que es de 7,05 voltios. ¿No? Entonces con esto, para el voltaje, por si acaso, este es el voltaje de salida de pico a pico, ¿verdad? Este prácticamente estaría rozando con lo que son los ejes, y eso no se prefiere porque se va a recortar la onda. Entonces, normalmente para el voltaje de salida, para allá la máxima excursión, se dice que es el 1,8, porque simplemente estamos usando el 90% y 10% está dejando para lo que es la parte de corte y saturación, ¿no? Porque es el corte y saturación igual tiene una zona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, para no entrar a esa zona se pone 1,8 directamente. Entonces, mi voltaje de salida, en este caso, real, podríamos decir, no real, sino que sea simétrico, porque si no va a ser simétrico, sería de ese otro modo, ¿no? Va a ser 1,8 por menos 0,7, bueno, no es menos, ¿no? Va a ser en valor absoluto 7,05 por 10 a menos 3 por 500. Y esto me da un valor de 6,34. Voltios. A ver, ahorita les explico a qué me refiero con esto, con un pequeño gráfico. Miren, va a ser de la siguiente manera. Voy a graficarme primero. Ya. Al decirles la máxima excursión de salida, lo que se está haciendo es lo siguiente. Voy a generarme dos rectas. Voy a generar primero la primera recta, que va a ser la corriente en la recta AC, y la recta DC ahorita voy a generar igual. Normalmente la recta DC tiene mayor ganancia de corriente, y entonces algo así sería, ¿ya?
Entonces, ¿qué hacemos al hacer, en este caso, la máxima excursión? Lo que se hace es de tal manera manipular esta línea para que pase por el centro de la recta azul, que es la recta dinámica. Como les he dicho anteriormente, ¿por qué se llama recta dinámica? Porque en la recta dinámica es donde se va a mover el punto Q. Esto es la recta DC o recta dinámica. Y la otra es la recta la recta ACS, esta me estoy equivocando. A ver, una vez más. Esta es la recta AC, donde se va a mover el punto Q. Y esta es la recta DC. ¿Ya? Como les decía, al hacer que sea máxima excursión de ganancia, lo que estamos haciendo es poner el punto Q en el medio de la recta AC o la recta dinámica. ¿Por qué de dinámica? Porque este es el punto Q que se ha diseñado, ¿no ve? Con unas especificaciones requeridas, y esto se va a mover de arriba y hacia abajo, y de tal manera que eso va a dibujar la onda en la salida, ¿no? Miren, así va a ser. Esta es la corriente de colector y este es el voltaje de colector emisor. Lo que se va a ver afuera del transistor es cómo varía en el voltaje del colector emisor, cómo estaría variando. Entonces va a variar de esta manera. Miren, este puntito lo voy a colocar aquí abajo. Ya, entonces al ser máxima, entonces lo que va a hacer es va a variar de este punto y va a llegar hasta el máximo del otro lado y así sucesivamente. Entonces esto es lo que se está viendo en el voltaje colector emisor, ¿no? Lo que se estaría amplificando. ¿Cómo sucede esto? Por el cambio del punto Q. El punto Q, ¿cómo, en función a qué va a cambiar? A las corrientes a las corrientes de base, ¿no? Si se dan cuenta que va a haber una corriente de base. Y la corriente de base es lo que se va a mover, o bueno, lo que va a hacer variar el voltaje de entrada, ¿ya? Entonces va a ser así, miren, va a venir aquí la corriente de base, en la corriente de base ahora va a cambiar y el punto que se va a mover donde está la corriente de base, que va a ser ahí, o puedes bajar abajo la corriente de base y la corriente de base si se pone acá, también el punto Q va a bajar donde estaba la corriente de base. ¿Me hago entender? Entonces, según la corriente de base, va a ir variando el punto Q. ¿Por qué creen que la ecuación, si se mal no se acuerdan, la ecuación de que la corriente de colectora que va a ser igual a beta veces la corriente de base? Entonces todo está en función de la corriente de base. Esto va a ser una corriente de base 1, una corriente de base Q, y esto va a ser una corriente de base 2. Entonces lo que hacemos es el punto Q se va a mover en función de la corriente de base. Si varía la corriente de base, el punto Q se va a mover y va a dibujar esta onda que está aquí, que sería la onda que se va a ver en la salida, ¿no? La amplificada. Eso también, que está dibujando la corriente de base, aquí también va a dibujar, la corriente de base también va a dibujar una corriente de colector. Voy a poner de otro color. La corriente de colector, por aquí va a ser igual, ¿no? La corriente de colector justo en el punto Q. Más o menos por aquí va a dibujar la corriente de colector de esta manera igual, ¿no? Ahora yo les digo, ¿por qué pongo el 90% nomás? Se pone el 90% porque si se acuerdan de lo que las zonas de trabajo, hay la zona de corte y saturación, ¿no ve? La zona de corte está prácticamente casi tocando el eje, ¿no ve? Que está aquí abajito, y no hay que pasarse esta zona de corte, y también la zona de saturación, que igual está a este ladito. Está acá, ¿verdad? Entonces, para no pasarnos esas zonas, se ha reducido esta onda de tal manera que solamente aquí esté el 90% de la onda. Por eso, aquí ya no pongo el 2, miren, ya no pongo el 2, sino os voy a poner 1,8. ¿Por qué es 1,8? ¿A qué se refiere? Va a ser 2 por 0,9, ¿no? Por eso me da 1,8, el 90%. Y de ahí me da el voltaje de pico a pico, ¿no? El voltaje de pico a pico me estaría dando de salida. Entonces, ¿qué voltaje me está dando? Voy a ponerlo de rojito. El voltaje que me está pidiendo de máxima excursión de ganancia me está dando justamente este voltaje, ¿ya? Eso estoy hallando. ¿Cuánto es la amplitud? Esto sería mi voltaje de salida de pico a pico, ¿sí?
Entonces, de esa manera funciona el transistor. Es bien sencillito si se dan cuenta. Bien, entonces con esta explicación hemos podido lograr determinar entonces el voltaje de salida max de pico a pico y las respectivas resistencias con los respectivos criterios de diseño que hemos realizado. Bueno, eso sería en la resolución de este ejercicio, terminando con todos los incisos que se ha pedido.